En nombre de la protectora Corredores de Seguro, le damos la más cordial bienvenida a las personas que hoy se conectan a través del Zoom y estamos saliendo en estos momentos a través del Facebook Live. En esta oportunidad, lo que queremos tratar es un asunto absolutamente importante para las empresas para proteger sus vehículos a nivel de flota, a nivel de grupales. Para tocar este importante tema, hemos invitado al señor Diego Peña. Él es subgerente de seguros corporativos de la protectora Corredores de Seguros y persona con amplia experiencia en el rubro. Durante la presentación del señor Peña, que será de unos 30 minutos, vamos a pedirles que los micros van a estar apagados y al culminar su presentación entraremos a la rueda de preguntas, aquellas inquietudes que ustedes tengan de cómo conseguir mejores condiciones y mejores beneficios para su empresa a nivel de flota. ¿Muy bien? Muy bien. En todo caso, sin más, Diego, adelante, por favor, con la presentación. Gracias, Héctor. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar este webinar justamente con el tema de el seguro para flotas. Aquí está. Perfecto. Se ve muy bien. Muy bien. Adelante, Listo. por favor. Bueno, este seguro, como bien señaló Héctor, tiene como objeto asegurar las unidades y las acciones de estas unidades de transporte, que pueden ser tanto vehículos livianos, como son los automóviles, ¿no? Las camionetas también, las conocidas como camionetas rurales, las camionetas pick-up, las camionetas tipo van y también las unidades pesadas, como pueden ser los camiones, pueden ser los remolcadores y cualquier tipo de unidad que tenga placa y que se traslade y se transporte en vías autorizadas. Ese es el objeto de este tipo de seguros. Vamos a ver primero un poco sobre terminología, ¿no? Y algunos conceptos relacionados a este seguro vehicular. Ese es el tipo de seguro, ¿no? Es un contrato de seguros que cubre los daños producidos como consecuencia de los accidentes en los que participan los vehículos asegurados, que son el objeto de la cobertura. Este seguro busca amparar los hechos, daños que se produzcan por los accidentes, ¿no? Eventos accidentales súbitos e imprevistos. Las coberturas que comúnmente se otorgan principalmente por este tipo de seguros son dos: los daños materiales, ¿no? Que comprenden la reparación del vehículo, su reemplazo o la indemnización a terceros por los daños a sus vehículos o patrimonio, ¿no? Como consecuencia del accidente. Es decir, puede ser daño propio como daños a terceros desde el ámbito material. La otra cobertura es los daños personales o daños físicos a las personas, ¿no? Que incluyen, ¿no?, la muerte o una indemnización por muerte, una indemnización por invalidez e incapacidad de las víctimas del accidente. Asimismo, también se incluyen las coberturas de los gastos de atención médica que puedan incurrir las personas damnificadas, ya sea para la atención de la emergencia, su recuperación y si ameritase por el tipo de accidente, la rehabilitación de las personas que sufran los daños por el accidente. Otros conceptos relacionados y que hemos estado mencionando es el tema de accidente, que es pues una lesión o daño de forma violenta, involuntaria, súbita, fortuita, ocasionado, proveniente de una causa externa, ¿no? Ese es el concepto general de accidente. Y lo que cubre la póliza, ¿no?, es
son los accidentes de tránsito, o sea, relacionados al tránsito de las unidades y lo que devenga de esto, como pueden ser un choque, un atropello, la volcadura, el desempeño de desbarrancamiento, ¿no?, que pueda producir el vehículo asegurado, que se puede dañar también el vehículo asegurado, o a las personas, como mencionábamos anteriormente, que se encuentran tanto dentro del vehículo, que son los ocupantes, como también terceros, ¿no?, que se puedan encontrar circulando en ese momento. Cuanto a la cobertura del seguro, pues son los riesgos que están amparados por este contrato de seguros, ¿no? Los daños, como había mencionado, pueden ser de dos tipos, materiales o personales. El daño material es el deterioro, pérdida o destrucción de los bienes. En este caso, podemos hablar del vehículo propiamente asegurado, como también bienes de terceros. Y el daño personal son las lesiones corporales que puedan sufrir los ocupantes o los terceros. También hay un concepto importante a considerar, que es la agravación del riesgo, ¿no? Una agravación de riesgo se puede dar cuando el asegurado, al hacer uso de su unidad, pues aumenta el riesgo amparado por la póliza, o las circunstancias físicas, digamos, del entorno también puedan incrementar el riesgo amparado en la póliza, ¿no? Un elemento importante en la póliza de vehículos o la póliza vehicular es el deducible. En este caso, el término deducible corresponde a la participación del asegurado, ¿no?, en el siniestro. ¿De qué manera? Deduciendo, como bien dice el término, el importe que se indemnizaría al tercero si fuera un daño personal, al propio vehículo, la indemnización por los daños al vehículo. Hay un porcentaje, ¿no?, en donde el asegurado participa de dos maneras: deduciendo de la liquidación, o sea, si la liquidación fuera de 100 y el deducible es 10%, se deduce esos 10 y se indemniza por 90, como un ejemplo muy simple. O también se puede dar la figura de pago, ¿no? Por ejemplo, cuando se ingresa la unidad al taller, ¿no?, y la reparación de la unidad se hace vía crédito, es decir, la aseguradora va a pagarle al taller por la reparación, y este deducible, ¿no?, o la franquicia, pero el concepto indicado en una póliza vehicular es deducible, es el importe que va a tener que pagar el asegurado al taller por la reparación. Que utilizando el mismo ejemplo, si la reparación costara 100 y el deducible es 10%, pues los 10 se tendrían que pagar al taller. Esas son las dos formas. Uno es una deducción de la indemnización y la otra es un pago al proveedor que va a reparar el vehículo, reparar en general los daños ocasionados, ¿no? La indemnización, como mencionaba, pues es el importe que paga la aseguradora como resultado del siniestro, ¿no? Generalmente se dan indemnizaciones en casos de pérdida total, ¿no?, que es donde ya la unidad no puede ser reparada. Entonces el asegurado debe ser indemnizado con un valor o un importe monetario. Y de ese valor se va a deducir si hubiese un deducible del importe de indemnización. Otro concepto es la suma asegurada dentro de la póliza, que es el valor o el límite por el cual se está cubriendo el vehículo, o también es el tope de cobertura de las demás condiciones que puedan estar en la póliza, como responsabilidad civil, que son los daños a terceros, accidentes personales también. Va a ser el tope, el límite máximo de responsabilidad que va a tener la aseguradora en cada una de las coberturas que se activaran en caso de un siniestro, ¿no? Pues el valor del vehículo para la cobertura de daño propio, una suma asegurada para responsabilidad civil, que son daños a terceros, pueden ser $50,000, $100,000,
¿no? Que va a ser el tope que la aseguradora va a cubrir. En el caso de daños personales a ocupantes, como la cobertura de accidentes personales, también, ¿no? En caso de muerte, se va a pagar hasta el límite asegurado o el límite de suma asegurada. Una de las coberturas también incluidas en algunos de los tipos de póliza vehicular es el robo, ¿no? Además del daño físico por accidente de tránsito, que es la principal cobertura, pues también hay una ampliación de cobertura para robo, que es el acto por el cual individuos terceros, ¿no?, se apoderan del vehículo, ya sea en su totalidad o parte de la unidad, ¿no? Se pueden robar autopartes también, no tiene que ser siempre una pérdida total de la unidad. Lo que sí es importante es que estas acciones de terceros deben ser dadas ejerciendo violencia, ya sea en las personas que están en la unidad, el conductor o los ocupantes, eso se conoce como un asalto, ¿no? O en la propia seguridad del vehículo, ¿no? Se rompe una chapa, se rompe un vidrio y quedan las evidencias de la violencia de parte de estos terceros para apoderarse de los bienes, ¿no? También hay otro concepto incluido en la póliza, que son los equipos especiales, que son los aditivos, equipos adicionales, que no vienen incluidos en las unidades desde fábrica, ¿no? Como pueden ser los equipos de sonido, de radio, de parlantes, unidades de aire acondicionados especiales, los aros, y entre otros diversos que pueden adecuarse o incluirse en las unidades y que deberá ser indicado en la póliza cuáles son y cuál es su valor. Es decir, sí pueden ser asegurables. Lo que hay que hacer es simplemente informarlos como equipo especial. Cualquier otro equipo que venga directamente de fábrica se va a considerar como si fuera un componente de la unidad, no un equipo especial, aun cuando sea de alguna marca especial o de determinada calidad. Si viene de fábrica, ya no es un equipo especial, sino es un componente de la unidad. ¿Cuáles son los tipos de pólizas vehiculares que se pueden contratar? Son 3, ¿no? Y va a depender del alcance que uno desee que tenga la póliza, ¿no? Como base tenemos la póliza de responsabilidad civil. Ese es el término, digamos, correcto de la póliza, el nombre de la póliza. Pero en realidad lo que son los daños a terceros directamente. Eso es lo que cubre la póliza de responsabilidad civil. Esa es la básica, digamos, el primer escalón de la cobertura de una póliza vehicular. Todas las pólizas vehiculares que se contratan como inicial tienen responsabilidad civil, ¿no? Entonces, uno podría contratar solo hasta ahí, que son los daños a terceros, ya sean daños materiales, o sea, los choques contra otros vehículos, como también los daños personales o daños a las personas, pero siempre fuera de nuestra unidad o de la unidad asegurada, daños a terceros. Luego, se puede contratar otra póliza también de pérdida total, ¿no? Que, como señalaba hace un momento, el primer escalón es responsabilidad civil, o sea, eso de todas maneras se contrata como primer paso, pero se puede adicionar la cobertura de pérdida total a la responsabilidad civil ya contratada. ¿Y qué es la pérdida total? Va a ser el siniestro del accidente, ¿no?, de tránsito que produzca daños a la unidad asegurada que lleve a que no pueda ser reparada, ¿no?, y se tenga que indemnizar en su totalidad. Entonces, este combo, ¿no?, responsabilidad civil más pérdida total, es otro tipo de póliza, es un segundo tipo de póliza. Esta pérdida total también puede ser por robo, no solamente por un accidente de tránsito, sino una pérdida total porque se roban la totalidad de la unidad, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos casos de pérdida total estarían amparados. Pérdida total por daños o pérdida total por robo, ¿sí? Y finalmente, el tercer tipo de póliza es la póliza de todo riesgo, ¿no? Esta póliza de todo riesgo, como señalaba, va a incluir responsabilidad civil como piso 1, pérdida total como piso 2, y en el todo riesgo vamos a incluir también
los daños, el daño propio, pero no de pérdida total, sino los daños menores. Esas reparaciones que finalmente se puedan hacer en los talleres, ¿no? Un choque, ¿no? Una abolladura, una rotura de faro, ¿no? Que son pérdidas menores y se pueden reparar. Eso, conocido como daño propio, se incorpora en esta cobertura de todo riesgo. ¿Qué más también se incluye en la cobertura de todo riesgo? Los daños o el siniestro que se produzca a los ocupantes, ¿no? La cobertura de accidentes personales también se incluye en la cobertura de todo riesgo. Quedan amparados también los ocupantes por el accidente, tanto los pasajeros como el chofer en la cobertura de todo riesgo, ¿no? ¿Qué más también vamos a encontrar en todo riesgo? Vamos a encontrar servicios adicionales, ¿no? Que algunos, ya los vamos a ver más adelante, pero algunos servicios como grúa, como ambulancia y chofer de reemplazo, ¿no? Vehículos de reemplazo, se van a incorporar a la póliza en un producto de todo riesgo, ¿no? Esos serían los tres tipos en donde podemos encontrar como si fueran escalones, ¿no? La primera capa es responsabilidad civil obligatoria, la segunda es un aditivo de pérdida total y finalmente ya el gran universo de cobertura la encontramos en la póliza de todo riesgo. ¿Cuáles son las principales coberturas de estos tipos de pólizas? Vamos a tomar la de todo riesgo como la más general para poder entender todos los tipos de coberturas que tenemos. Tenemos la primera, la de daño propio, que como mencionaba anteriormente, es el daño a la unidad asegurada, ¿no? Esos choques, abolladuras, volcaduras, roturas de vidrios, rotura de faros, etcétera, es el daño de la misma unidad asegurada. Luego tenemos la pérdida total, como ya señalaba anteriormente, el componente de responsabilidad civil, que son estos escalones, ¿no? Y finalmente el aditivo de accidentes personales también, que van a ser indemnizaciones, ¿no? Por casos de muerte de los ocupantes, también indemnizaciones por invalidez y los gastos de curación que correspondan al accidente. ¿Qué tenemos como riesgos ahora dentro del daño propio como riesgos amparados? Tenemos el daño propio por accidente, que es el común, daño propio por incendio, o sea, se produce un acto de calor a la interna de la unidad que inicia un fuego y eso produce los daños en la unidad. El robo o hurto, ¿no? El caso de hurto es una desaparición de algún artículo, algún elemento, un componente de la unidad. La rotura accidental de lunas también está amparado por acción de piedras o elementos extraños a la unidad que al momento de la conducción pueden romper estos vidrios. Puede ser parabrisas como también las lunas de las puertas. Acción de la naturaleza también está amparada, ¿no? Los fenómenos naturales, puede ser la caída de piedras, caída de rocas, el granizo, o cualquier acción de la naturaleza que dañe a la unidad. Están cubiertos también los riesgos políticos, así lo conocemos en los seguros, como son las huelgas, las conmociones civiles, el daño malicioso, el vandalismo y el terrorismo, que se puede presentar pues mientras uno va circulando y la acción violenta de estas personas manifestantes o no puedan ocasionar a la unidad. Hay una cobertura adicional que es la ausencia de control. Esto aplica para aquellas unidades generalmente de empresas o que se encuentran en un leasing o cedidas al banco, van a pedir esta cobertura. ¿Y qué es lo que busca, ¿no? Como yo señalaba, el riesgo principal cubierto son los accidentes de tránsito, ¿sí? Por ser un accidente de tránsito, se entiende que el conductor debe cumplir con las normas que dicta el reglamento de tránsito. Entonces, la ausencia de control va a ser una extensión de cobertura para cubrir aquellos accidentes que pueden haberse producido fuera del reglamento de tránsito dentro de determinados parámetros, ¿no? Y en donde el propietario del vehículo es una empresa o un leasing,
se va a ver afectado por la imprudencia del conductor, ¿no? Por eso se llama también ausencia de control. El dueño del vehículo pierde control sobre la unidad porque es de la empresa o porque el dueño es el banco, y el conductor imprudente, ¿no? Puede haberse pasado una luz roja o haber cometido algún acto fuera del reglamento de tránsito. Entonces, esta cobertura, esta extensión de cobertura va a cubrir a la empresa o a la empresa o al banco en caso de un siniestro en donde esté fuera del reglamento de tránsito. Otra cobertura adicional es el tránsito por vías no aptas para la circulación o vías no autorizadas. Acá es importante entender dos cositas. Uno, la palabra vías. O sea, esto no se va a extender a cubrir en la trocha libre, ¿no? O sea, circular por dunas, circular por áreas, digamos, baldías, sin ningún tipo de señalización. No. Esto es para cubrir vías no aptas para la circulación en el entendido que no están asfaltadas o que no tienen una debida señalización regular como cualquier pista. Sí corresponde una vía, porque puede ser una trocha, pero una trocha asentada y que esté debidamente registrada en el Ministerio de Transportes. Hay muchas vías que son de este tipo. Por ejemplo, estas vías tangenciales en las playas, ¿no? Que son estas trochas para ingresar a la playa, por ejemplo, ¿no? O para ingresar a algún poblado o alguna zona o alguna empresa también, ¿no? Cuando a veces tenemos que salir de la carretera para entrar hacia alguna empresa, esa vía, ¿no? Es trocha muchas veces y no está apta para la circulación, pero sí es una vía, ¿no? No es un terreno baldío, digamos. Esta es otra extensión de una póliza de este tipo. Dentro de los conceptos de pérdida total, como ya había mencionado, muchos de los riesgos que cubre el daño propio también están amparados en el caso de una pérdida total. Como decía, puede ser una pérdida total por daños, ¿no? En donde la unidad afectada ya no puede ser reparada, ¿no? Y eso lo determina el taller, ¿no? Se declara pérdida total porque la unidad no puede ser reparada. O el costo de la unidad, perdón, el costo de reparar la unidad va a ser superior al valor asegurado, ¿no? Entonces se determina que hay una pérdida total y se indemniza por ese evento. Y los riesgos son los mismos: el accidente, el incendio, el robo, fenómenos de naturaleza, las huelgas. También se puede invocar la ausencia de control cuando fuera el caso, y las vías no autorizadas también estarían cubriendo este riesgo de pérdida total. En caso de responsabilidades civiles vamos a tener tres diferentes coberturas, que es la responsabilidad civil frente a terceros no ocupantes del vehículo, o sea, son terceros, ¿no? Que no forman parte de la unidad. También hay una ampliación por ausencia de control similar, el escenario similar para empresas y para entidades financieras, en donde el siniestro esté configurado de alguna manera fuera del reglamento de tránsito. Se puede invocar esta cobertura de ausencia de control para cubrir los daños a terceros. Y finalmente también frente a los ocupantes. Aquí no está el conductor, aquí son las demás personas que están dentro de la unidad, también pueden ser cubiertas por responsabilidad civil. La cuarta cobertura es la de accidentes personales, que son indemnizaciones por muerte, si es que alguno esto es netamente para las personas dentro del vehículo, ¿sí? Cualquier acción hacia terceros es por responsabilidad civil. Aquí en accidentes personales vamos a cubrir al chofer y a los ocupantes en caso de muerte, en caso de invalidez permanente, si fuese necesario gastar para curar, ¿no? el evento a las personas, y también los gastos de sepelio si que ameritaría por el caso del fallecimiento de alguno de los ocupantes. Es adicional a la cobertura de responsabilidad civil. Aquí están los servicios adicionales que mencionaba, que también cuenta una póliza como esta, ¿no? Tenemos servicios adicionales o coberturas adicionales. Restitución automática de la suma asegurada, ¿no? Importante esta condición o esta cobertura adicional, porque si bien es cierto el valor del vehículo es 1, ¿no? Se indica ahí en la póliza, vamos a decir, pues un vehículo que cuesta $20,000, ¿no? Si se repara y el costo de la reparación es de $3,000, esa suma asegurada se va a ir agotando, ¿sí? Entonces, en lugar de tener $20,000, va a tener 17,000 y así sucesivamente.
con la condición adicional o cobertura adicional, que generalmente la tienen casi todas las pólizas vehiculares, se restituye la suma asegurada para que inmediatamente de salido de la unidad a circulación, nuevamente recupere el valor por el cual está asegurado, que en este caso serían los $20,000. Entonces volvería otra vez a gozar del beneficio, aun cuando se haya consumido parte de la suma asegurada. Otros servicios son el vehículo de reemplazo para unidades livianas, ¿sí? En este caso el vehículo de reemplazo no aplica para unidades pesadas, como son los camiones, remolcadores, etcétera, sí para las unidades livianas, como son los vehículos y las camionetas. Las camionetas del tipo rural. No hay vehículo de reemplazo para pickups tampoco, ¿no? Porque se entienden que son unidades comerciales. No hay vehículo de reemplazo para ese tipo de unidades. Para vehículos livianos y para camionetas rurales. Chofer de reemplazo, también las pólizas y los programas de todo riesgo cuentan con un servicio de chofer de reemplazo, en donde se puede contratar con un determinado tiempo de anticipación. El que se aproxime un chofer de reemplazo puede ayudar para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, si se sabe que va a haber alguna reunión social, ¿no? Y por alguna razón el conductor esté incapacitado, va a estar incapacitado de conducir, ¿no? Porque digamos que la reunión ameritaba pues el hacer un brindis o tomar algún licor, se puede contratar al chofer de reemplazo como un servicio para suplir esa situación. También, si es que el chofer o el conductor estuviera con algún problema para conducir, ¿no? Algún problema físico también, ¿no? Se puede contratar al chofer de reemplazo para que acuda a suplir al conductor, ¿no? Es un servicio adicional. Luego tenemos también auxilio mecánico, ¿no? Y en este sentido es la presencia de un mecánico general, vamos a decirlo así, para superar algún problema de naturaleza mecánico que se puede haber dado en alguna de las unidades y apoyarlo hasta que pueda ya ingresar la unidad a un taller o algún otro especialista para que repare ya el desperfecto mecánico. La póliza no cubre desperfectos mecánicos. Te ofrece un servicio de auxilio. En este servicio de auxilio podemos encontrar, por ejemplo, baja de baterías, pinchazos de llantas, ¿no? Incluso algunos problemas ya mecánicos un poco más severos, pero que, digamos, imposibilitan la conducción del vehículo. Puede acercarse un mecánico a ayudar, superar la emergencia y luego la unidad ya ingresaría al taller. Adicionalmente, también está el servicio de grúa, ¿no? Que también generalmente se acerca para cualquier situación, tanto de siniestro, ¿no? Principalmente de siniestro, cuando se da un evento y la unidad ya no puede ser conducida, solicita el servicio de grúa para llevar la unidad a un taller por siniestro, pero también se puede programar para auxilio mecánico, como un servicio adicional. Nuevamente, la reparación mecánica no está cubierta, pero sí este servicio, ¿no? de llevar la unidad al taller para que hagan la reparación correspondiente. Otro servicio adicional es la ambulancia, en caso que el siniestro, aquí sí un siniestro de accidente, pues ocasione daños personales y amerite el auxilio de las personas para llevarlas hacia a un hospital o a una clínica, el servicio de ambulancia también forma parte de la póliza. También algunos productos cuentan con asesoría legal, ¿no? Ya para cuando el siniestro pues trasciende a alguna demanda o algún proceso legal, también hay una cobertura para la asesoría legal y en algunos casos alguna asistencia en viajes. Son productos muy puntuales en donde se tienen estos beneficios. Finalmente, cualquier aseguradora tiene a disposición una central de asistencia telefónica y vía WhatsApp para hacer cualquier consulta también relacionada a la póliza, al vehículo, a temas mecánicos, a temas también de siniestro, de forma permanente como servicio adicional. Como principales exclusiones de una póliza vehicular, pues vamos a tener que no se van a cubrir las deficiencias y o uso
de la unidad, o sea, el desgaste que pueda sufrir el vehículo, el deterioro, ¿no?, natural, regular del vehículo en el tiempo, ¿no? Tampoco acciones intencionales o dolosas de parte del asegurado conductor, ¿no? Tampoco van a estar cubiertas las acciones del asegurado conductor en riñas o alteraciones del orden público, ¿no? Importante esto, ya que ese tipo de accidentes tampoco van a estar cubiertos. Tampoco van a estar cubiertos los daños o pérdidas ocasionadas a propiedades, ojo, a propiedades, ¿no?, del asegurado, cónyuges o familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, a sus propios bienes, ¿no? Porque se entiende que la cobertura de daños a terceros es que con tu unidad vas a afectar a otras personas, no a ti mismo, ni a tu cónyuge, ni a tu familiar. Por ejemplo, un caso muy simple, tú estás saliendo de la cochera de tu casa, ¿no?, o la cochera de tu establecimiento, impactas el portón, ¿no?, o impactas el muro o lo que fuera. El vehículo te lo van a arreglar porque el aseguramiento se le está dando a la unidad. Pero los daños que puedan sufrir la puerta, el portón, el muro, si es de tu propiedad, no van a estar cubiertos. Para eso existe otro tipo de seguro, que es el seguro domiciliario o el seguro de hogar, que sí te va a cubrir esos daños, o el seguro multirriesgo si que fueras una empresa. Pero si es tu propia propiedad, no. Igual hacia la propiedad de tu cónyuge o de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, ¿no? Tu vehículo sí está amparado, porque ojo, hay que tener en cuenta que es una póliza vehicular, pero los daños al tercero, que en este caso no es tercero, porque eres tú o tu familiar, no estarían cubiertos. Los gastos por multas, ¿no?, garajes, el uso de garajes mientras se ha ocurrido el siniestro, depósitos, el costo del dosaje etílico, que muchas veces cuando se dan siniestros, la policía ordena realizar un dosaje, ¿no?, y cualquier otra pericia que corresponda, ¿no?, peritaje de daños, etcétera, eso corre por cuenta del asegurado, no forma parte de la cobertura de la póliza, ¿no? Los daños a los objetos dentro del vehículo, ¿sí? Por una causa, lógicamente, ajena a un accidente de tránsito para el caso de llantas y faros y accesorios. O sea, si no es un accidente de tránsito y se rompe una llanta, un faro, un accesorio, pues no estaría cubierto. Y los objetos dentro tampoco. O sea, es decir, si uno dentro del vehículo, por ejemplo, decide llevar un televisor o llevar algún artículo dentro de la unidad, ese bien no estaría cubierto, ¿no?, porque el objeto de la cobertura es el vehículo. Y cualquier otro riesgo que esté expresamente excluido en la póliza, también, pues lógicamente va a ser una exclusión, y para ello es muy importante que se contacten con la protectora para conocer cuáles son estos riesgos expresamente excluidos dentro de un seguro de vehículos. A continuación, un breve resumen de cómo se solicita un seguro de vehículos o un seguro de flota. Pues lo principal o lo primero son los datos del contratante, RUC, ¿no?, y razón social de la empresa que va a contratar el seguro. Muchas veces el asegurado también es la misma empresa, ¿no? Como estamos hablando de flotas vehiculares, generalmente la empresa contratante también es la empresa asegurada en una póliza de flotas. En algunos casos pueden ser razones sociales diferentes, ¿no?, pero generalmente es la misma. Si tuviese o fuese el caso de que la flota estuviera comprada a través de algún leasing bancario, ¿no?, financiero, indicar cuál es el endosatario, ¿no?, cuál es la entidad financiera a la cual estará cedida la unidad. Y en ese caso, las indemnizaciones o los pagos que se derivarían de un siniestro ya no serían pagados al contratante o al asegurado, sino a esta entidad financiera, porque todavía es dueña de la unidad, ¿no? Entonces, en una póliza de flota se puede hacer esto sin ningún problema, ¿no? Declarar el endosatario y pueden presentar esta póliza de flota a su entidad bancaria para que reemplace a aquellas pólizas que los bancos generalmente cobran en la cuota, ¿no?
Lógicamente, los datos de las unidades a asegurar, ¿no? La marca, el modelo, si se puede agregar la versión, porque a veces los modelos tienen distintas versiones, el año de fabricación. De preferencia es compartirnos la tarjeta de propiedad en donde se encuentra toda esta información, ¿no? El número de motor, el número de serie, cuál es el uso de la unidad, ¿no? Distintas unidades pueden tener usos diferentes, puede ser una unidad particular, como una camioneta o un auto, como también puede ser un uso comercial, como pueden ser las pickups o las paneles, que son estas van, ¿no? Para uso comercial. Puede ser transporte personal también, que son estas van en donde llevan personas y pues el uso es importante. Si la unidad está trasladando personal de la empresa y se declara como particular, podrían caer en un rechazo de la cobertura, ¿no? Y finalmente la suma asegurada, ¿no? La suma asegurada es el valor de la unidad, de cada una de las unidades que se desean asegurar. El valor, el concepto o el criterio a emplear en suma asegurada es el valor comercial de la unidad, ¿no? A la fecha de aseguramiento. No es el valor de compra, no es el valor de nuevo, sino es el valor comercial a la fecha de aseguramiento, ¿no? En lo que es el proceso de siniestros, pues trabajamos nosotros con todas las compañías que cuentan con productos de seguros vehiculares, ¿no? Y una vez que tomen un seguro con la protectora, nosotros ponemos a su disposición esta cartilla instructiva para comunicarse en caso de tener un siniestro, ¿no? Hay que llamar directamente a la compañía de seguros para dar aviso y seguir las indicaciones que da la operadora. En caso no conocieran cuál es la aseguradora con la que tienen contratadas sus pólizas, por lo que fuera, ¿no? A veces el conductor es el que tiene el siniestro y no conoce exactamente cuál es el seguro, con qué compañía está trabajando su empresa. Pueden comunicarse con la protectora sin ningún problema para nosotros apoyarlos y darle la asistencia correspondiente al conductor que ha sufrido el siniestro, ¿no? Importante también tomar las precauciones en el momento del evento, ¿no? Cuidando la integridad de las personas, del vehículo también, para evitar cualquier daño o pérdida posterior que se pueda sufrir, ¿no? A veces los siniestros ocurren en zonas un poquito peligrosas, hay que tratar de resguardar siempre la seguridad. Documentos básicos que se exigen por ley, pues la denuncia policial, el dosaje etílico, ¿no? La manifestación del policía y el peritaje de daños. Generalmente esto se solicita cuando están involucrados daños a terceros, principalmente, ¿no? O daños personales, ¿no? Cuando hay a veces daños propios sin intervención de terceros, pues generalmente no hay que completar toda esta información, ya nosotros los podremos guiar cuando suceda, pero en línea general esos son los 4 documentos que se utilizan. ¿Cuáles son las principales exclusiones de un producto como este? Que se conduzca en la unidad sin licencia de conducir, ¿no? Lo hemos visto mucho. A veces uno está conduciendo y no se da cuenta, no cuenta el chofer con licencia. O que la licencia esté vencida, ¿no? Ya se venció la licencia, eso es una falta al reglamento de tránsito, por lo tanto es una exclusión, o que la categoría de la licencia no corresponda a la unidad que se está conduciendo, ¿no? Hay categorías para diferentes tipos de unidades, ¿no? Para las unidades pesadas tienen una categoría, para el transporte personal tienen otra categoría, para microbuses o buses también, motos, por ejemplo, también las motocicletas tienen otra categoría. Entonces, si uno tiene la general, ¿no? Para conducir y conduce unidad pesada, pues no está habilitado para hacerlo. Conducir en estado de ebriedad bajo efectos de estupefacientes, ¿no? Cualquier droga o medicamentos también es una exclusión. Las deficiencias en el mantenimiento, fallas mecánicas del vehículo o sobrecarga del vehículo también es una exclusión de la póliza. ¿Y cómo opera esto? O sea, puede ser una falla mecánica la que produzca el siniestro, sí, pero esta falla mecánica que produce el siniestro no puede darse ni por falta de mantenimiento ni por sobrecarga del vehículo. Y la falla mecánica per se no se va a cubrir. Si la falla produce mayor daño, por ejemplo, a ver, se rompe la caja de dirección y el auto se vuelca, pues la volcadura y todos los daños que esto involucra sí están cubiertos. La falla en la dirección, como tal, no. Esa reparación va a tener que ser asumida por el asegurado. Si daña a terceros, sí está cubierto por la póliza.
Y finalmente, cualquier incumplimiento del reglamento de tránsito también es materia de exclusión de la póliza. Y este incumplimiento tiene que ser dado por el conductor o responsable del siniestro. Si uno está conduciendo normalmente en una luz verde y de pronto el que está en luz roja es el que se atraviesa y nos impacta, en ese caso no hay ningún problema. El que cometió la imprudencia o el incumplimiento del reglamento es el tercero, no el conductor. Ahí no habría ningún problema. Bueno, en caso de siniestros sin lesiones personales y con lesiones personales, pues hay algunas acciones que se deben de tomar, ¿no? El procedimiento regular es esperar al procurador de la compañía de seguros, abstenerse de cualquier compromiso con terceros afectados, aun cuando no haya lesiones personales, pero sí pueden haber lesiones materiales, efectuar la denuncia, ¿no? Someterse al dosaje y a los peritajes de ley correspondientes. Cualquier exoneración, que era lo que yo les mencionaba, que es posible en algunos casos, pues tiene que ser coordinado con la protectora, con el procurador, para recibir esa exoneración de algún procedimiento. Y finalmente, el ingreso o confirmación de ingreso de la unidad a un taller para realizar la continuación de la atención. En el caso de lesiones personales, o sea, en un siniestro con daños a terceros, pero incluidas lesiones personales, pues solicitar lógicamente lo primero la ambulancia correspondiente para el traslado de los heridos, ¿no? Luego mostrar o dejar el SOAT en el centro de salud, donde se va a atender la persona, aun cuando se desee o se cuente con póliza vehicular. Lo primero es activar el SOAT, que es la primera capa, vamos a decir, de un accidente de tránsito. Ahí hay que esperar al procurador de la compañía y luego el procedimiento es similar al de sin lesiones personales, ¿no? Siempre salvaguardando la vida primero, ¿no? En caso de un robo, ¿no? Hay que efectuar la denuncia policial en la comisaría del sector donde ocurrió el siniestro. Si el vehículo cuenta con GPS, reportar al proveedor de GPS, ¿no? Que efectivamente se ha dado este robo. La compañía de seguros se encarga de la comunicación a la DIPROVE para la denuncia del caso de robo total, ¿no? Y bueno, en caso de que ustedes decidan o el asegurado decida hacer la declaración directa, pues también ponemos a disposición los números correspondientes. Bien, esto es en líneas generales las coberturas de una póliza vehicular y un plan vehicular, ¿no? De todo riesgo y cómo opera una póliza así. Ahora les presentamos las ventajas, ¿no? Y las bondades de un plan de flotas, ¿no? Lo que hemos visto es para pólizas en general, también para el plan de flotas, pero ¿qué beneficios tenemos de hacer un combinado, un conglomerado de unidades aseguradas en un plan de flotas? Pues el primero es el orden en la administración, ¿no? Al tener una sola póliza con todas las unidades aseguradas, pues nos permite administrar este seguro de una manera mucho más eficiente. Es un solo documento, una sola vigencia, que es muy importante tener en cuenta, porque va a permitir poder hacer con tiempo la negociación del programa de la flota, va a poder también tener la alerta previa de que está por vencerse la póliza con un orden establecido, que al tener pólizas diferentes, pues se vencen en distintos momentos. Entonces uno puede perder el orden, ¿no? ¿Cuándo se vence mi seguro de esta unidad? Y la pesada también venció el próximo mes. Entonces, cuando uno tiene flota, y llamamos flotas a partir de 5 unidades, se puede generar este desorden en la administración de los seguros. Y con un plan de flotas, pues se supera este impasse. Otra ventaja es aprovechar las economías de escala o los precios por volumen, ¿no? Que no es lo mismo negociar una póliza vehicular independiente, ¿no? Porque la compañía de seguros, por más de que sea un cliente común con varios productos, pues no la ve igual que si de frente se cotizan 5, 6, 7, 8, 10, dependiendo de la cantidad de unidades que se tengan, a la vez, y se pueden obtener precios preferentes, ¿no? En una negociación en flota y no de manera individual. También los seguros vehiculares tienen primas mínimas, ¿no? Hay unas primas mínimas que aún con las tasas bajas, etcétera, el valor de la unidad
es pequeño y la unidad puede ser una unidad liviana, ¿no? Con un valor bajo, entonces cae en una prima mínima anual. Cuando se tienen pólizas de flota, se pueden negociar estas primas mínimas, a diferencia de las pólizas individuales, que esas son primas mínimas por tabla. Entonces, si tú deseas asegurar un camión de manera individual, pues la prima mínima es $500 para el camión o $1000 para el camión. Pero si se negocia a través de un plan de flotas, pues esa prima mínima puede ser negociada, ¿no? ¿Qué otra ventaja son mayores servicios, ¿no? Lo que mencionaba de la grúa, de chofer de reemplazo. Cuando se negocia por flota, se pueden conseguir más choferes de reemplazo, por ejemplo. O sea, en lugar de tener los 4 regulares, se puede llegar a tener hasta 6, ¿no? En el caso de un plan de flotas. Otros servicios, por ejemplo, como el rescate, ¿no? La búsqueda y rescate de las unidades pesadas, ¿no? Una unidad pesada que se vuelca, a veces hay necesidad de contratar una pluma o una unidad especial para volver a levantar ese vehículo pesado. No basta con una grúa. Entonces, en un producto regular quizá no se obtenga ese servicio adicional. En cambio, en un plan de flota sí, la compañía de seguros podría ofrecer esos servicios adicionales. También el importe, ¿no? No es lo mismo tener una cobertura de servicio de grúa por $500 que tener un servicio de grúa por $2000. Si es una empresa que circula en provincia, por ejemplo, va a necesitar una cobertura de grúa, ¿no? Mayor, por el costo de llevar a veces las unidades de sitios alejados hacia las capitales es mayor que una simple circulación en zonas normales, ¿no? Regulares. Entonces, a través del plan de flota se pueden conseguir estos beneficios adicionales. Otro punto importante es el poder de negociación que se va a tener con la aseguradora en caso de un caso complejo, ¿no? O que se caiga en un posible rechazo o duda. Se puede invocar el beneficio comercial. No, mira, a ver, en este caso sí tiene algunas particularidades complicadas para cubrirlo, pero tengo toda mi flota asegurada, ¿no? Contigo, en esta aseguradora. Entonces, el poder de negociación para atender estos casos es mayor que si se tienen pólizas individuales, ¿no? También ofrecen las compañías de seguros facilidades de financiamiento o de pagos cuando se tiene un programa de flota. Lo regular o lo que hemos visto regularmente son 4 cuotas mensuales, por ejemplo, sin intereses para una póliza individual, pero en un plan de flotas podríamos tener hasta 12 cuotas mensuales, ¿no? Dependiendo del volumen, 10 cuotas mensuales sin intereses para el caso de flotas de importante primaje, ¿no? Entonces, hay una serie de beneficios que el congregar las pólizas vehiculares en un plan de flotas son, digamos, importantes y a considerar. Entre otros beneficios que también a través de la protectora podemos obtener, descuentos por ejemplo, en griferías o algunas bonificaciones que dan las compañías de seguros también por buena siniestralidad. Hay otros tipos también de beneficios que ofrecen las compañías de seguros cuando se negocia un plan de flotas. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, muy bien. Diego, muchísimas gracias. Sí, sí, definitivamente el combinar las unidades individuales con las unidades de la empresa también se pueden hacer sin ningún problema y crear así un producto de flota que beneficia tanto a los individuales como a la propia empresa. Y podemos conseguir, podría ser, ¿qué estimas? ¿Cuánto puede ser? Mira, de lo que hemos visto, podríamos llegar a entre un 10 y un 20% de ahorro en esto, ¿no? Sí. Ah, Lógicamente dependerá también del volumen, ¿no? Y de la cantidad de unidades que se puedan congregar en la misma flota, ¿no? El tipo de unidades también, ¿no? Pero siempre, bueno, la mayoría de las veces hemos conseguido beneficios cuando se trabaja de esta manera. Es el orden de la administración. Lo que hemos visto nosotros que sucede mucho es que se pierden los vencimientos, ¿no? Cuando se tienen pólizas independientes, no necesariamente las empresas no están
pensando en los seguros. Ellos están preocupados en generar negocios, en generar más servicios, ¿no? Y descuidan algunas veces las renovaciones. Entonces, al tener un seguro de flota con una sola vigencia, pues la alerta del vencimiento va a estar mucho más clara, ¿no? Y vamos a evitar que alguna unidad no esté asegurada, ¿no? Ese es un punto fundamental. Otro es definitivamente el poder de negociación frente a la aseguradora, ¿no? En caso, para reducir los costos, que es un poco lo que preguntabas hace un momento, ¿no? ¿Qué ahorros se pueden obtener? Pues sí se pueden obtener ahorros negociando como flota, más que negociando de manera individual. Y el último, que va relacionado a este punto de poder de negociación, es muchos siniestros pueden caer en zonas grises o en zonas de rechazo, que cuando uno tiene una flota en una aseguradora, tiene un poder de negociación mayor para poder superar alguna exclusión, un rechazo, ¿no? Y que reciba finalmente la empresa la indemnización que espera, ¿no?